Bueno, bastan 2 personas para una economía colaborativa, pero basta una sola para que hable de nuestra marca. Eso es un poco de lo que vamos a hablar ahora. Para los que preguntaban por la clave Wi-Fi, FitTech es la red, aprovechen ahora que tienen este ratito libre, y la clave es RuralTech16. Les doy este ratito para que la anoten y la busquen. Rápidamente les explico. Afuera hay unos tótem donde pueden cargar todos los dispositivos electrónicos, los cuales nos interesa que usen. Nos interesa que usen sus dispositivos electrónicos porque nos alimentamos con la votación de cada charla de ustedes. Votan con el hashtag MarkTourTech y del 1 al 5 es la puntuación de la charla poniendo el nombre de la charla, en este caso, Economía Colaborativa. Martur Forum, del 1 al 5, Economía Colaborativa. Nosotros, con su votación, construimos siempre un foro más enriquecedor año a año. Decíamos que bastan 2 personas para una economía colaborativa, pero basta una sola persona para hablar de nuestra marca. Así que lo tenemos a Gustavo Stecher para hablar sobre las marcas. ¿Ustedes trabajan para su propia marca? ¿Quién trabaja acá para su propia marca? ¿Quién trabaja acá? Bien. ¿Quiénes trabajan para marcas ajenas? Bueno, está bien, está un poco dividido. No importa cuál sea el servicio, si somos intermediarios, si somos prestadores, las marcas dan que hablar y construir una propia marca es el primer gran paso de todo esto. Así que lo invitamos a Gustavo, que es Branding Director, ahí le están acomodando el micrófono, es Branding Director de Menos es Más y también Partner de Global Mind. Lo están preparando ahí, pero bueno, ahí está, ahí ya casi está. Sobre las marcas hay un montón para hablar, porque las marcas son los principales expositores de nuestra tarea. Nosotros somos nuestra marca y sobre lo que trabajamos es lo que va a dar que hablar. Y el turismo, veníamos hablando, es una economía colaborativa. Si nosotros trabajamos sobre nuestra marca, se va a retroalimentar sobre nuestra economía colaborativa. Hablando sobre este trayecto de charlas que tenemos a lo largo de todo el día, atando cabos uno atrás del otro, pero tenemos 10 charlas en total, son 14 speakers, y bueno, Gustavo Stecher, ahí lo tenemos, es diseñador gráfico, entiende mucho sobre la visual de las marcas. La visual de las marcas, pensar visualmente, bueno, eso lo hacemos todos. Cada marca construyéndola desde un logo, desde la forma de dirigirnos a las personas para las que trabajamos, de retroalimentarnos en este ecosistema del turismo que también es digital, donde cada opinión cuenta y queda marcada en una historia. Así que bienvenido, Gustavo. Por favor, acá adelante, fuerte aplauso para él. Tengo este. Bueno, buenos días, gracias por venir, gracias por la presentación. Antes que nada quería decir que hay un par de conceptos que vimos en la charla anterior que me encantaría rescatar y en un ratito los voy a explicar. Uno tiene que ver con lo colaborativo. Hay una nueva tendencia también en el branding y la identidad de trabajar los proyectos de modo colaborativo, por lo menos es lo que estamos haciendo nosotros. Y el otro es el tema de la experiencia, donde lo fundamental es la construcción de experiencias más que cualquier otro tema. La gente quiere vivir una experiencia en la compra, en el uso, en el turismo, en cualquier construcción marcaria. Si uno no entiende cuál es la experiencia del usuario, la construcción marcaria realmente termina siendo un fracaso. Bueno, lo que están viendo que está ahí pasando es una secuencia de construcciones de marcas que estuvimos haciendo en los últimos años, donde muestro esto porque tiene que ver con más de 20 o casi 30 años de trabajar en identidades, en construir, básicamente lo que planteamos que es construir identidades y no logos, sino experiencias hacia los usuarios que perduren en el tiempo. El primer punto, y mientras pasa esto, quiero explicar es, cuando uno habla de una marca, y más que nada cuando uno habla de la construcción de la identidad de una empresa, está hablando de una cuestión estructural. O sea, la identidad es algo que tiene que acompañarte durante la mayor parte de tu proceso como empresa, y si cambia o muta es porque el proyecto de la empresa fue cambiando. A diferencia de lo que es una campaña, que es lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver en provincias o en empresas, que es algo efímero. Uno hace una campaña para lograr algún objetivo puntual y modificar alguna situación particular. De lo que vamos a hablar hoy, más que nada, es de cómo construir una identidad gráfica. No, la presentación. Ahí está.
La charla de hoy es sobre lo que se llama un poco Destination Branding, que es branding para ciudades y lo que implica, para ciudades o para regiones, y lo que implica definir la identidad de una región. Nosotros creemos que la construcción de la identidad de una región se define, por un lado, por las políticas públicas, pero por otro lado, por la construcción de la marca de las empresas. Es un trabajo de experiencias mutuas. O sea, uno logra traccionar gente hacia una región, hacia un lugar, pero necesita que los operadores locales y las empresas locales reflejen también esa construcción identitaria que hace que la experiencia funcione mejor. En este caso lo que hablamos es de fortalecer el turismo receptivo. Voy a contar un pequeño ejemplo de cómo se construye una marca, ¿no? Y en general lo que nosotros planteamos es que para construir una marca sólida, si ven que me caigo es porque me mareo de dar vueltas, ¿eh? Pero es la primera vez que me toca esto de circular, me siento como, como un rockstar casi, ¿no? Está buenísimo, está buenísimo. En realidad lo único que necesitamos es un solo ingrediente que es identidad. Esta palabra que es como, todos sabemos cuál es nuestra identidad, pero en realidad al momento de preguntar y de tratar de explicarlo es casi imposible de definirla. Y eso realmente siempre decimos que es un problema antiguo y muy complejo y como tal lo que necesita es una respuesta simple y una solución sencilla porque la construcción es compleja. La construcción identitaria no es de una persona, sino que es o de un grupo empresario o de lo que es la construcción de la marca en general. Entonces es necesario proyectos colaborativos para poder definirlos. ¿Quién reconoce esta imagen que está? ¿Alguien la conoce? Bien. Para los que no la conocen, es el Ampelman. Es el hombrecito de Camine, ¿no? En los semáforos que está el stop y caminar. Bueno, este es el Ampelman, es el iconito del Camine y Pare en la ciudad de Berlín, que tiene una historia muy interesante. En el año 61 tenía un problema en la calle, ya en el 61 en Berlín tenía muchos accidentes de tránsito porque la gente no le daba bolilla a el stop y camine. Lo mismo que sucede hoy acá, pasaba en Berlín en el año 60, allá estaban muy preocupados por el tema. Entonces llamaron a un psicólogo que era especialista en tráfico, que se llamaba Karl Peglau, para mí uno de los grandes diseñadores, aunque no lo era, y le planteé este problema para ver cómo poder resolverlo. Lo interesante es la forma de pensamiento y qué es lo que decide hacer este psicólogo. Dice, me parece que lo que sucede es que la comunicación es tan fría que la gente no se identifica y no se contacta con esta situación. Entonces, ¿qué hizo? Le pidió a un diseñador, o lo dibujó él y lo corrigió, pero le agregó elementos que comunicaban la identidad de quién eran los usuarios en ese momento. Entonces le puso el sombrerito, típicamente berlinés, y si ven estos iconos tienen mucha más identidad que los que utilizamos o los que vemos en cualquier otra ciudad. El resultado fue, la gente empezó a darle, se empezó a identificar con estos iconos, le parecieron simpáticos, y bajaron directamente los accidentes de tránsito. A mí me interesa el caso porque después, bueno, como todos saben, después del 89 viene la reunificación alemana. Entonces, en el momento de la reunificación alemana, como unificaban las dos ciudades, las dos partes de Berlín, tenían que unificar también, entre uno de los datos menores que había, todos tenían que tener los mismos semáforos. Entonces, claramente lo que decidieron fue, ponemos los semáforos de Berlín Occidental, tiramos abajo de Berlín Oriental. ¿Cuál es el valor de una identidad? La gente se encadenaba al semáforo en Berlín Oriental y decía, esto es mío, esto no me lo sacan. Cosa que no sucedía del otro lado. Resultado final, hicieron el cambio al revés y terminaron utilizando el Ampelman para todo Berlín como elemento identitario, porque en realidad, la realidad es que la construcción de este icono fue previo también a la división. Me gusta contar esta historia porque fue tan fuerte la identidad que empezó a transformarse, ahí está el semáforo, para que lo vean, ese es actual, empezó a transformarse en el icono que representa la ciudad. Terminó siendo, si uno va a Berlín y tiene que comprar un souvenir, tiene gomitas, imanes, o sea, se transformó en una gran industria y es la única en el mundo que realmente tiene un anclaje identitario muy, muy fuerte y por eso funciona, que es un éxito total. ¿Por qué? Porque tienen un regalo que es distinto al resto de las ciudades. Esto es una construcción identitaria. ¿Qué es lo que generaron? En el caso de Berlín, es la identidad expresada por un icono que te relaciona con tu lugar. O sea, y esto es una construcción popular. No vino alguien a decidir esto es así.
¿sí? Esto se transformó porque la gente se lo apropió como un elemento que los representa. Vamos a un segundo caso. En el 1977, un gran diseñador, Milton Glaser, no sé si lo conocen, pero bueno, es un gran, todavía está vivo, por suerte, ganó una campaña, un concurso por una campaña de turismo para Nueva York, que seguramente la conocen. ¿Alguien la conoce? Bien. Esta, que es probablemente el icono más famoso de las ciudades, creo que cobró así, ¿no? Un presupuesto enorme de cero pesos, pero que lo hizo con, como hablábamos antes, no por un tema de dinero, sino por un tema de trascendencia y de valor. ¿Cuál es la diferencia entre este icono y el anterior? Este es un icono que apela a lo emotivo, no tiene un anclaje con la ciudad. Por eso, hoy podemos encontrar este icono, no lo traje acá, pero existe, en todas las ciudades del mundo, poniéndole ahí la Buenos Aires, ahí la cualquier otra ciudad, porque en realidad está dado desde el sentimiento que relaciona a la persona con el lugar. Los dos son proyectos válidos, son dos formas de encarar el tema. Pero en los dos casos siempre la respuesta viene desde el público. Entonces, ¿cómo se construye una identidad? Voy a dar un par de ejemplos de empresas para hablar de mitos y realidades sobre el valor de la construcción de una marca. Esta es probablemente una de las marcas que más valor tiene en el mundo, por lo menos desde el conocimiento como marca tradicional, todos la conocen. ¿Saben cómo se originó el nombre de la empresa? ¿No? Bien. El principal distribuidor de la empresa Benz, era el que más plata le gastaba, dijo, mira, yo te compro los autos, pero quiero que la empresa se llame como mi hija. ¿Adivinen cómo se llamaba la hija? Muy bien. Entonces, uno puede hacer trabajos muy profundos de naming. En algunos casos, el hilo se corta por lo más delgado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el producto era impecable, el valor fue impecable y en realidad uno construye la marca a lo largo del tiempo. Ahora, le llevó muchos años poder imponerse como marca. Sin embargo, ahí viene el desarrollo. También otros decían, ¿qué tiene que ver la estrella con el auto? En realidad, uno puede construir marca desde el bombardeo publicitario o desde la trayectoria. Es mucho más caro, se los aseguro, es mucho más caro. La evolución de Volkswagen. Cuando empieza Volkswagen, si ven el año 39, empresa alemana, tenía los resabios de la Alemania nazi, ¿no? Casi una esvástica, la industria bien fuerte, y después, cuando termina la guerra, tiene que modificarlo para limpiar la imagen, deciden no cambiarlo porque el icono era muy fuerte, hace una construcción más tradicional y la mantiene a lo largo del tiempo con correcciones estilísticas, pero claramente se despejan, se sacan de encima toda esa carga alegórica, todo ese valor que era muy pesado. Perdón, se pasó, ahí está. Acá tenemos dos marcas muy, muy conocidas. A la izquierda tenemos Pepsi, a la derecha tenemos Coca, no hay ningún tema de valor sobre uno y otro. Y vamos a hablar de lo que es un icono y lo que es un símbolo. Si se fijan, las dos empiezan casi igual. Cuando arrancan, empiezan con una marca que es básicamente caligráfica, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Coca-Cola se transforma rápidamente, o sea, se transformó primero en número uno y el peso que tenía esta identidad no le permitió modificarlo nunca. O sea, la gente asocia la calidad del producto con la identidad gráfica que tenía originalmente. Este también es un tema a tener en cuenta. Cuando uno arranca un proyecto, le da una idea, a veces lo que dice, bueno, no tengo presupuesto, entonces hago cualquier marquita, arranco y después cuando tenga plata lo cambio. Es un gran error, porque por un lado económicamente a veces es inviable, pero aparte la gente ya se acostumbró a ver algo y es un trabajo, cuando uno lo cambia, el público piensa que el cambio no es solamente de forma, sino que hay algo más que cambia detrás. Si se fijan en la segunda línea de la parte de Coca-Cola, aparece el famoso Coke. Coca-Cola se dio cuenta que tenía un problema con su marca y decide, en los 80 creo, por ahí, imponer una marca más corta, mucho mejor diseñada, estudios de marketing, todo le daba a favor, dicen, ok, salimos con Coke. Sacan la botella, los primeros 3 meses pierden 30% del mercado. Instantáneamente vuelven para atrás, Coca-Cola, se acabó la historia, lo ponemos Coke chiquito, lo dejamos para algún uso, pero si ven toda la evolución posterior es tratar de sintetizar la marca muy de a poco para que se vea cada vez más como una marca menos caligráfica, pero siempre manteniendo la esencia. Pepsi, por otro lado, no tenía ese peso. Entonces le dio la libertad de poder cambiarlo a una construcción iconográfica diferente. Y tienen una gran ventaja sobre Coca-Cola, probablemente la única, que es que pueden independizar el icono de la marca y que pueden darse el lujo de modificarla porque tiene una marca mucho más dinámica. No es ni mejor ni peor,
Pero en realidad, si me pregunta, obviamente prefiero tener el peso de Coca-Cola porque tiene el valor del mercado, pero al momento de construir la marca es un valor a tener en cuenta. O sea, a Pepsi le cuesta mucho menos armar una campaña que a Coca, en ese sentido. Bien. Vamos ahora al tema que nos trae acá, que es cómo traducimos todo esto a lo que nos importa, que es hablar de turismo receptivo. Todos ustedes saben, porque están en el tema, que aún estando subexplotado, el turismo receptivo, digamos, produce o exporta 5.000 millones de dólares. Yo no sabía el dato, la verdad lo encontré y me pareció llamativamente grande. Me parece que es que pensando que está totalmente inexplotado, es un mercado gigante que, como decían antes, tiene aristas que hay que empezar a entender. Cuando hablamos de receptivo, hablamos de todas las variantes, ¿no? El ecológico, el LGTB, aventuras, medicinal, gastronómico, etc. Hay mucho para hacer, pero en general para crecer, la realidad es que se requiere solamente de 2 ingredientes. Como decía al principio. El primero, políticas públicas. O sea, hay una parte que corresponde a gobiernos, a ciudades, a regiones, digamos, a la política pública, que tiene que invertir en construir identidades y marcas propias de las ciudades y de las regiones. Cuando digo marca propia, no estoy hablando de loguitos, estoy hablando de buscar cuáles son los valores diferenciales que tiene la región y transformarlos en marcas propias. Por ejemplo, la experiencia que se hizo con el Malbec o las experiencias que tienen que ver con algún valor diferencial turístico que muchas veces hay que buscarlo en la misma búsqueda de los consumidores, ¿no? Que, como decían bien antes, son prosumidores. Y agregué entre paréntesis ese numerito para que no nos asustemos. Desarrollar una política pública en construcción de identidad es un proyecto que lleva entre 6 y 12 meses. No lleva 20 años, no es necesario inversiones gigantes, es simplemente una toma de decisión y una acción en hacerlo de modo colaborativo. Cuando hablamos de colaborativo yo personalmente no creo en los gurúes en este tema de la comunicación. Lo que creo es que para encontrar los elementos que definen la identidad de una región, hay que ir a preguntarle a la gente de la región. Hay que hacerlos participar, hay que buscar hacer proyectos interactivos donde uno va descubriendo cuáles son los elementos que definen este lugar, no los que uno tiene como preconcepto, sumarlos a los conocidos, por supuesto, y armar un repertorio mucho más amplio. Porque la búsqueda, como decíamos antes, tiene que ver con lo colaborativo y con lo experiencial. O sea, con las experiencias que producen. No, el público dejó de ser homogéneo. Yo no puedo tener un espectáculo y un buen hotel, un espectáculo y que venga todo el mundo a verlo. Eso se acabó. La gente busca experiencias mucho más personales y es necesario poder desmembrar esta comunicación para que la gente entienda y pueda venir a buscarlo. Segunda parte. Empresas que comprendan el valor de la marca y que inviertan en su desarrollo. O sea, hay que entender que uno no puede pedirle todo al intendente, tiene que hacer su parte. Y en esa parte es entender cuál es este valor diferencial que tiene una marca y empezar a pensar que uno tiene que poder comunicar. La realidad es que hay que ponerse en los zapatos del otro. ¿Cómo llega mi consumidor o mi usuario potencial a entender cuál es mi producto o mi valor diferencial? Y tengo que ver si lo que estoy construyendo realmente está bien hecho, si le estoy dando el valor que tiene o no lo estoy haciendo. En ese caso hay que hacer un trabajo de desarrollo de imagen. Y cuando hablo de un trabajo de desarrollo de imagen, en realidad estoy hablando de un proceso de trabajo. ¿Sí? Voy a dividirlo le voy a llamar pymes para generalizarlo. En general son pymes, algunas son un poco más grandes. Voy a dividir la parte institucional de la parte de las empresas o de las pymes. Para las pymes hay un par de temas que tienen que estudiar o que tienen que definir que son, por un lado, el Canvas, el famoso, no sé si lo conocen, pero la idea del Canvas de poner todo el proceso del proyecto, lo que se estudia en cualquier escuela de negocio, de quiénes son tus proveedores, o sea, de tener toda la estructura organizativa que tal vez es la que más conocemos, desarrollar esta metodología, armar un proceso participativo y aprovechar un elemento fundamental que tienen las pymes, que es la posibilidad del acceso a las consultorías. O sea, en general las pymes no necesitan a veces un gerente en comunicaciones o un gerente en identidad, pero pueden hacer una consultoría con un especialista que en 2, 3 o 4 sesiones le pueden armar el plan de acción y lo pueden ejecutar. ¿Cuál es la ventaja?
la pyme tiene mucho más cintura y es mucho más ágil. Por eso decía que los proyectos se pueden desarrollar en 3 a 6 meses sin ningún problema. Y el otro punto importante dentro de pymes que quiero hablar es que la construcción de marca lleva 8 puntos fundamentales y no solamente un logo. Hay que hacer una investigación comparativa, o sea, entender quién es el resto del universo en el que yo me estoy moviendo con una investigación crítica, o sea, a ver quién es mi competencia grande, cuáles son, bueno, los FODA, etcétera, pero el research es fundamental para entender de qué se trata. El segundo punto es definir claramente mis valores diferenciales. Y para entender los valores diferenciales tengo que pensar qué está haciendo la ciudad, qué está haciendo la competencia y cuáles son mis posibilidades hacia afuera o hacia adentro para toma de mercado local o internacional. En función de eso, construimos lo que son los pilares de marca. Los pilares de marca es definir, siempre digo, no menos de 2 y no más de 3, o sea, entre 2 y 3. Conceptos fundamentales en los que voy a basar la construcción de mi identidad como empresa. Digo, no sé, pues todos queremos lo mismo, o sea, todos queremos ser modernos, clásicos, inteligentes, tecnológicos, y no se puede. Hay que definir, bueno, yo me decido por, o sea, voy a tratar de tener todo, pero me decido y me organizo y me focalizo en 2. Digo, yo tengo innovación tecnológica y no sé, y turismo aventura, no sé, o es el rubro, o no sé, o trato personal. O tengo trato personal o tengo trato pasivo, no puedo tener los dos, ¿sí? Entonces hay que definir cuál es esa construcción o cuáles son los pilares que quiero para la marca. Después hay que definir cómo lo cuento, o sea, desde qué lugar lo voy a contar. Eso es lo que llama el partido conceptual. Suena feo o suena complicado, pero si uno no define un concepto de la empresa clara, como lo veíamos antes con QCAP. QCAP fue un éxito también por eso, porque tenía clarísimo cuál era su mercado, cómo había que hablarle a ese mercado, cuál era el concepto. El concepto era la experiencia, el ir a conocer gente, no comer comida. O sea, comer comida era como el básico, el default. El tema es, ¿qué experiencia construyo a través de la comida? Entonces, ese es el partido conceptual. Recién ahí, cuando tengo esos 4 valores bien definidos, puedo armar la marca, puedo definir la marca. Y la marca es más que el logo. Es traducir todos estos elementos en un icono o una representación gráfica y básicamente después lo muestro un sistema que me permita comunicar el proyecto. Atrás de eso, en los casos de empresas que tienen varios servicios, varios sistemas, hay un concepto que se llama arquitectura marcaria, que es cómo se relaciona uno con otro, cómo le doy valor a uno y a otro. O a veces cuando uno es representante de una marca más fuerte, la arquitectura marcaria lo que nos permite es lo que se llama el endorsement afuera, es darle valor a la marca propia desde la marca complementaria, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, no sé, tengo un hotel y tengo la licencia, no importa, del Holiday Inn. El Holiday Inn es una marca que tiene peso, entonces me da valor, o sea, por asociación le da valor a mi marca. Dentro de del mismo armado marcario, eso se puede lograr con actividades que tienen mayor peso o menor peso. Hay que ser como inteligentes en tratar de aprovecharlo. El VIS, que es el Visual Identity System, el sistema de identidad gráfico, tal vez el punto fundamental es para entender que no es solamente un logo. ¿No? Uno no llama a un diseñador, le pide un logo y lo pega como un sticker en todas las piezas que va a hacer. Tiene que construir un sistema visual. Porque no es lo mismo hacer una campaña de sextuples en la calle que hacer un menú o armar un sitio web o hacer una campaña digital o hacer posteos o campañas digitales o digamos de marketing digital. Todos requieren un lenguaje diferente porque son públicos distintos y hay que hablarles distinto. Y por último, una vez que tiene todo construido, hace falta una estrategia que nuclee todo eso y nos saque a la cancha. Entonces son 8 puntos construir la identidad. Por eso hablamos de 3 a 6 meses, porque es un trabajo arduo que hay que realizarlo. Por suerte hoy existen subsidios, el PAC, etcétera, que ayuda a las empresas a resolverlo, que también les recomiendo que lo utilicen. Y esto conviene hacerlo cuanto antes, porque cuando uno está avanzado en el proyecto propio, es mucho más difícil encarar un cambio porque implica el cambio de mentalidad también. Hay que convencer a todo el equipo propio a que se empiece a adecuar a esta nueva forma de ver los proyectos. Bueno, voy a contar un par de imágenes de un pequeño caso de estudio chiquito, en el caso de pymes, donde me tocó trabajar hace muchos años, hace como 10 años, donde teníamos como cliente a Chungo. Chungo era una heladería de barrio que había empezado a crecer, tenía 3 o 4 sucursales,
no tenía buena imagen, pero tenía una calidad de helado que era espectacular. Era totalmente premium, pero no podía saltar a la comprensión del público como helado premium. O sea, la calidad era buenísima, pero en la percepción de la gente no existía. Uno de los principales puntos que dijimos, bueno, el nombre. A ver, espero que no esté Ariel acá, pero el nombre, siempre se lo digo, el nombre sonaba feo, sonaba chongo, a changa, todas las lecturas eran negativas. Entonces dijimos, cambiemos el nombre. No se puede, llevamos 20 años con el nombre, no hay forma de cambiarlo. Entonces, tal vez la idea, lo que buscamos es cómo hacemos fuerte una debilidad. Entonces dijimos, bueno, transformémoslo en algo que nadie te puede criticar. Entonces, pasémoslo a una firma, a un apellido, a una tradición familiar. Entonces lo que hicimos fue construimos la familia Chungo. Entonces hicimos la historia del helado a través de la familia. Entonces esos dos que están ahí arriba, que son Giuseppe Mascarpone y Antonella Granizata, eran los padres de la familia que venían de Sicilia, donde él era una tradición de fábrica de quesos, que descubren, y todo, digamos, con un toque de humor, pero 5 años después la gente nos seguía preguntando si era cierta la historia, ¿no? Y además de divertirnos mucho, hay uno que está por ahí, es Andrea Dolce di Latte, etc. Y todos esos que están ahí de modelos en realidad eran todos amigos que nos fuimos juntando, porque fue como muy divertido el proyecto y la gente se enganchó y fue como muy colaborativo. El problema es que, bueno, fue hace muchos años, entonces el bebé que está ahí ya tiene como 6 años, 7. Hay uno que es gerente de una empresa, nos pidió, che, sacame el cartel porque ya la gente me pregunta si soy yo. Digamos, después se fue cambiando, pero nos permitió transformar en fortaleza una debilidad. Y eso es una construcción de marca. Después esto era un local de barrio y se transformó, si lo miran más allá, es una foto para que se vea que tiene una visión, o sea, una percepción de calidad. Y la percepción de calidad se logra con una construcción, con una sumatoria de elementos y de construcción de sistema de identidad. El dato interesante, tal vez el dato duro, es que en menos de 5 años pasó de ser número 7 en ventas a número 2 detrás de Fredo. ¿Sí? Y además, lo que más logró fue la primera empresa pyme que entró dentro del segmento de las grandes, digamos, de las grandes del helado premium. Y aparte ayudó con esta construcción marcaria, consolidó mucho este valor digamos, de helado premium, en especial en los barrios, que es donde tenía mucho más presencia. Es un lindo caso que me encanta contar. Ahora voy a hacer un pase rápido por un par de casos digamos, de experiencia de construcción de marca destino y de construcciones colaborativas. Perdón que estén en inglés, me equivoqué cuando armé la presentación, pero bueno, igual paso rápido. El primer caso donde empezamos con estos proyectos colaborativos se llama IDAR, que es Identidad Argentina. No fuimos muy lúcidos en el nombre, pero bueno, queríamos que sea fácil. Y lo empezamos en el año 2002, después de la gran crisis del 2001, donde nos quedamos sin trabajo. Bueno, imagínense, hacíamos diseño. Después del 2001 a nadie le importaba mucho el diseño, estaban preocupados en sobrevivir. A nosotros sí, por supuesto, lo único que sabemos hacer. Entonces decidimos, nos pareció que era un momento, la gran crisis, la gran oportunidad de empezar a explicar qué era la Argentina, o sea, cómo se construye la identidad de Argentina. Entonces desarrollamos una familia, empezamos a hacer esto, a buscar los elementos que construyen la identidad argentina, la identidad nacional, y los transformamos en íconos. Este caso de personalidades, pero hay como montones de otros. Ese era, no sé, a ver si los reconocen a los 4. Muy bien, bueno, están bastante bien entonces. Lo que tiene característico un ícono es que representa algún elemento, alguna personalidad con rasgos mínimos. O sea, con pocos elementos me permite construir un dibujo, una iconografía que representa al tema que quiero representar. La ventaja es que, como son simples, el resto de la comunicación la agrego yo. O sea, cada uno tiene una relación diferente con el icono y yo no la condiciono tanto. ¿Sí? Simplemente doy elementos mínimos. Ahí hay, por ejemplo, bueno, el alfajor, el bife, el poncho, las cataratas. Construimos un repertorio que tiene casi 100 elementos, que, bueno, por suerte fue premiado, como siempre, ¿no? Fue premiado afuera, una vez que fue premiado en Alemania, nos felicitaron acá y se empezó a utilizar y a tener más repercusión. Pero lo interesante es que también permitió construir algo similar a lo del Ampelman, que es empezar a poder portar la identidad dentro de lo que uno quiere, ¿no? Se usa una remera con Maradona o con la vaca, o una libreta con
con el tango, ¿no? Digamos, lo que empezamos a descubrir, casi por casualidad, es que le permitíamos a los usuarios poder conectarse con el proyecto desde el lugar que más le gustaba. Entonces uno compraba una libreta de Cortázar y otro de la remera de Maradona. Entonces tenías al que le gusta el fútbol, al que le gusta la literatura, todos conectados con el mismo proyecto. Y eso habla de lo que hablábamos un poco antes, de la diversidad y de la posibilidad de atraer a todos los públicos. Más en lo que explicaban antes, donde si yo hago Airbnb no tengo idea quién es mi público. O sea, no tengo forma de hablarles a todos igual, porque cada uno tiene valores diferentes. Esto fue, bueno, finalmente este proyecto fue seleccionado por primera vez en un estudio argentino en la Quinta Avenida de Nueva York. La Asociación de Diseñadores lo toma como caso único de identidad regional para una exposición en su casa matriz, en la casa central, y que bueno, fue un orgullo, ¿no? Un placer, pero que nos permitió, fue el puntapié para que las ciudades entiendan que otra forma de contar la identidad propia era posible, además de llamar a una agencia y que les haga un logotipo, ¿no? La primera fue Berlín. Berlín tiene un fondo muy prestigioso al cual aplicamos como delirantes que somos, ¿no? Y entre 300 proyectos ganamos el fondo oficial y lo que hicimos fue el mismo trabajo. Empezamos a preguntarle a la gente, eso de arriba son los workshops, ¿sí? A trabajar con la gente, a ver qué elementos definen la identidad de la ciudad, empezar a trabajar, hacerlos dibujar, buscar iconografía, un trabajo de mucho contacto con la gente. En el caso de Berlín era muy interesante porque trabajamos con sobrevivientes del Holocausto, con emigrados políticos, con escuelas latinas, o sea, el espectro digamos, cultural es enorme. Y abajo lo que muestro son los resultados. Los dibujos chiquitos de abajo son, salvo el último, o sea, los primeros dos son siempre dibujos que aparecieron en los workshops. Pero los iconos, fíjense, los iconos que representan a Berlín para ellos son, el tercero, todos lo conocen, la Puerta Brandenburgo, es probablemente el más turístico conocido. Sin embargo, y el último, que es la Victoria Alada. Lo que pasa es que para ellos tiene un significado diferente, pero es donde más o menos se junta el imaginario, digamos, común o las guías de turismo colectivos con el turístico. Luego de la izquierda, el primero es el currywurst, ¿no? La salchicha que comen, eso lo comemos todos los días. Y bueno, cuando me dicen, bueno, es una salchicha, o sea, no, dicen, no, dicen, es una salchicha cortada en pedacitos, puesta en ese envase alveolar de cartón, con curry arriba y el tenedor de plástico verde. Si no es así, no es el currywurst, ¿no? Y vos vas a comer a Curry 47, o si tienes la posibilidad de ir a Berlín, véanlo, en todos lados, y es lo que comen todos los días. Eso y el doner. O sea, es como el 50% del consumo es eso. Y hay colas afuera. Entonces, la empatía que genera para alguien verse reflejado en el proyecto de identidades de lo que uno consume todos los días es gigante. La segunda es probablemente uno de los mayores hallazgos que a mí me tocó vivir, que aparece un gozo y dice, bueno, ¿y este qué es? Es la viejita malhumorada. Todos tenemos viejitas malhumoradas en nuestro barrio. Me dice, no, a esta mujer le bombardearon la casa 2 veces, le partieron la familia al medio, tuvo que pelear para recuperar su casa y andá a jugar a la pelota en la vereda, me dicen. Entonces es como, una vez que aparece, es como un ícono de la ciudad. Estos son los elementos que entonces van construyendo el sistema. Esto es una muestra donde vamos viendo cómo fue la construcción del sistema con la documentación, los textos, los escritos y cómo se fue llegando el resultado. Ahí están los paneles que lo muestran, ¿sí? Y después con este éxito, bueno, aplicamos para hacerlo en Brooklyn. Por suerte conseguimos el apoyo del presidente del borough, o sea, como si fuese el jefe de gobierno, el intendente. Y de vuelta buscando estas nuevas experiencias y el acceso a la gente, lo que planteamos es, hagamos un crowdfunding para bancar el proyecto, que no salga de las arcas públicas. Entonces lo presentamos en Kickstarter, es una maravillosa experiencia que recomiendo, especialmente si tienen mucha energía y muchas ganas de remar, porque no es fácil, pero que te da una respuesta maravillosa. A nosotros no podemos creer cómo la gente empezaba a validar y a comprar anticipadamente remeras o postales de un proyecto que no entendían ni siquiera de qué se trataba. Entonces lo hicimos así, funcionó perfectamente. Este es un workshop que hicimos en el Museo de los Niños de Brooklyn, donde los chicos empezaron como sin entender bien de qué se trataba, terminaron haciendo un mural espectacular contando toda la experiencia de lo que les sucedía y terminó siendo parte del acervo cultural del museo. Y
tratando de los chicos de volver a hacerlo todos los días, porque lo que empezó a pasar es que le empezamos a preguntar qué opinaban de su ciudad, de su barrio, de su escuela, de su museo, y poco a poco se empiezan a conectar y a engancharse. La de arriba es en el Tech School, por ejemplo, y esa ahí abajo a la derecha, que tal vez uno de los cierres, es el del medio, es Marty Markovich, que es el presidente del Borough, y lo que tenemos en la mano es el programa, es el State of the Borough, allí hacen todos los años un gran evento donde el intendente cuenta todos los hechos de gobierno en un escenario de 4.000 personas. En este caso fue en el estadio de los Nets, en el Berkeley Center, que es gigante. Y en el programa, no sé si se alcanza a ver, pero el icono que tiene en la puerta es la cara de él con la sonrisa, es el puente de Brooklyn, ¿no? Y estos son probablemente los iconos resultantes de algunos, ¿no? El puente de Brooklyn, los Brownstone, Coney Island, el de arriba a la izquierda es Spike Lee, y entonces empieza, ahí arriba a la derecha está el de Marty Markovich, pero permite un repertorio donde aparecen cosas que uno no conoce. Seguramente muchos de ustedes viajaron a Nueva York, pero desafío a ver cuántos de ustedes conocen, segunda fila, segundo de la izquierda, ese iconito es el Mermaid Parade. El Mermaid Parade es el desfile de las sirenas que se hace en Coney Island una vez al año, unas cosas más bizarras que existen en el mundo, pero altamente recomendable, donde viene gente de todo el mundo especialmente a verlo. Y hay gente de Nueva York que no los conoce, gente que viaja que no... Y entonces esto permite generar, primero, conocimiento, y además es un proyecto infinito, porque no tiene límites. Y después, bueno, por supuesto, ¿no? la posibilidad de generar proyectos laterales desde lo que es el merchandising o la construcción de otros elementos. Voy a hacer muy rápido una experiencia que hicimos en Bahía Blanca, que hicimos la traducción tal vez a la primera grande en Argentina desde una contratación directa, donde tenían que hacer una feria, una especie de Tecnópolis en el sur, y nos contactan y desarrollamos un proyecto de identidad para Bahía Blanca, porque como era la bahía, en ese momento el proyecto era la bahía de conexión donde se conectaba el gas y se repartía para todo el país. Entonces lo planteamos como USB, que era una sola bahía, como la bahía universal, el puerto universal. Le dimos un nombre y lo dividimos en lo que era ciudad, puerto y región. Y le fuimos dando identidad a cada uno de estos elementos. Las bahías en la exposición y esto, ¿no? Ciudad, puerto y región, hechos como conectores USB. Es un sistema gráfico. Y esto fue la manifestación gráfica del proyecto en la feria. La feria fue un éxito total, vinieron 50.000 personas, nunca en Bahía Blanca habían venido 50.000 personas a un evento en la FIRA, este era el acceso. Y si se dan cuenta está hecho con tela mesh, estructuras livianas, muy económicas, pero que comunicaban la importancia, este era el evento cerrado, donde empezaron a aparecer todos los actores de Bahía Blanca, escuelas, desarrolladores tecnológicos, operadores de turismo, y todos tuvieron la posibilidad de contar lo que hacían desde ciencia y tecnología regional en un evento que duró 2 semanas, que tuvo un éxito enorme. Bueno, y por último, tal vez el que más conocen, esto fue un concurso que lo ganamos, porque veníamos trabajando hacía mucho tiempo en identidad, y donde lo que claramente representaba de vuelta el planteo conceptual, los elementos que definen la situación de la identidad. Entonces partimos de la escarapela, le agregamos valores conceptuales como la transparencia, las 20 décadas, el crisol, el sol, y bueno, con eso ganamos el concurso, ¿no? Más allá de... y después la adaptación a las 23 provincias. Lo que planteamos es, como la Argentina es muy grande, hicimos una adaptación iconográfica para cada una de las provincias. Y logramos llegar a hacer la estampilla, y esto, ¿no? Que me interesaba, un icono que logró llegar a producirse a 30 metros de altura y a 3 milímetros de tamaño en una estampilla. Después, bueno, obviamente nosotros hacemos los diseños, entregamos y el uso es de quien corresponda, pero tuvo una apropiación muy fuerte porque tenía mucha identificación con la gente. Nosotros llegaban imágenes de escuelas donde trabajaban desarrollando la nueva marca, y bueno, se transformó en un símbolo, ¿no? La gente logró transformarlo en un símbolo. Ahí está, ¿no? Ahí se ve tal vez el tamaño de representación. Y probablemente uno de los mayores orgullos es que terminó apareciendo en la moneda, con lo cual logramos que toda la... Yo me enteré que la moneda existía cuando fui al banco y me la dieron, porque nunca me contaron que realmente se iba a hacer, pero sí la habíamos diseñado. Probablemente uno de los mayores motivos de orgullo es tener una moneda impresa diseñada, ¿no? Bueno, solemos decir, y me gusta cerrar así tal vez las charlas, que una imagen, así como todos conocemos,
y sabemos que una imagen vale más que 1000 palabras, para nosotros un icono vale más que 1000 imágenes. Bueno, muchas gracias. Un placer. Nos enseñaste que, bueno, que construir nuestras propias marcas es mucho más importante de lo que... A veces nos preocupamos por ser proactivos con el mercado antes de mirar para adentro y pensar que la importancia de nuestra marca radica en prestarle atención. Sí, totalmente. Aparte siempre suelo decir que piensen en el uso que hacen las marcas. O sea, todo el tiempo estamos eligiendo el auto, todo por las marcas. Entonces, exactamente. Tenemos que entender que para el resto del público es exactamente igual. Exactamente. Un aplauso fuerte para Gustavo, muchas gracias. Yo te voy a votar con un 5. Gracias.